Así que en esta mañana, pues con todo amor, con toda atención, ¿verdad? Rendimos ese culto espiritual a nuestro Señor y ahora pues es la parte en donde participamos de la enseñanza. Gracias doy a Dios, ¿verdad? Que me da nuevamente la oportunidad de presentar una porción, una pequeña porción más de la palabra de nuestro Señor. Gracias a Él. Y espero que todos nos edifiquemos, por supuesto, con la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Edificándonos y recordando también de ese evangelio de nuestro Señor. Así que id, llevad la luz al mundo. Este título, hermanos, pues lo ponía porque es parte del trabajo, es parte de del mandamiento de nuestro Señor, ¿verdad? Y ponía yo ahí esa foto, ¿verdad? Tratando, según yo, representa precisamente el título, ¿verdad? Ahí pues usando aquella bicicleta como representando el ir, ¿verdad? O llevar, porque pues una bicicleta nos puede llevar a un lugar, ¿verdad? El faro que vemos ahí en medio, pues es la luz. Sabemos lo que es un faro, ¿verdad? Aquello que avienta una luz al mar, ¿verdad? Aquella vasta espacio de agua y oscuridad, ¿verdad? En las noches, pues. Y aquel mapa de esfera, pues representando el mundo entero, ¿verdad? Así que, y llevar la luz al mundo, ¿sí? Yo recuerdo, ¿saben, hermanos? Un hermano, nunca lo conocí o nunca lo he conocido, más bien, en persona, pero por teléfono solamente. Un hermano que vive en México, y pues él es de bastante avanzada edad y es predicador de la palabra de nuestro Señor. Y pues yo escuchaba historias y de él mismo también, ¿verdad? Y historias con mucho ánimo, ¿verdad? Historias que le dan ánimo a uno. Y pues él vivía allá por Nuevo León, ¿verdad? En algunos pueblitos que hay por allá. Y él pues platicaba o me platicaban, ya no recuerdo en verdad si él me lo dijo directamente u otros hermanos que lo conocen, pero el punto es que él se iba en bicicleta, ¿verdad? A visitar diferentes pueblos allá alrededor de donde vivía él, ¿sí? Y decía él sí me platicó esto, que cuando iba en camino, si encontraba a alguien caminando, dice, yo me bajaba de mi bicicleta y me iba caminando con ellos, ¿verdad? Y ahí en el camino, por supuesto, pues les iba predicando, ¿verdad? Les iba anunciando y qué bien, wow, qué gran ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, cuántos hijos de Dios hemos hecho algo así? ¿Cuánto nos esforzamos por verdaderamente llevar la palabra de Dios? ¿Sí? Porque este es el mandamiento del Señor, como yo decía, y llevar la luz al mundo. El título tiene un mensaje que realmente es mandamiento del Señor, ¿verdad? Tiene mandamiento del Señor. ¿Y cómo sabemos? Bueno, pues en Marcos 16:15, como primer versículo, yo lo ponía aquí, ¿verdad? Por estar hablando del tema que vamos a tomar en esta ocasión. En Marcos 16:15, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No es este mensaje un mensaje completamente simple, sencillo? Podemos decir, ¿verdad? Podemos pensar, pues esto ya lo sé. Y qué bueno que ya lo sabemos. Qué bueno que ya lo sepamos, ¿verdad? Porque es muy importante y es algo muy sencillo, es algo básico, pero la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Sí? Por eso Pablo dice que él no se cansaba. Pablo no se cansaba de seguirles recordando las mismas cosas a los hermanos. Por más sencillo, ¿verdad? Que fuese, o por más complicado que fuese aquello que enseñaba, dice, yo no me canso de enseñarles las mismas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces se nos olvida. Porque a veces lo olvidamos, ¿verdad? Dejamos aquel mandamiento ahí a un ladito.
y necesitamos que alguien nos anime. Eso es cierto. Parece ser que fuera la manera que funciona el hombre, ¿verdad? El humano. Muchas veces necesitamos a alguien que nos diga, ándale. Como en los deportes, ¿no es cierto? Hace falta aquel entrenador, aquel que anima constantemente a aquellos jugadores, a aquellos deportistas. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero tienen que esforzarse por hacerlo mejor. Y ahí está aquel animándoles y enseñándoles. Y así también aquel que nos anima es la palabra de Dios, por supuesto, y nos enseña. Esto es nuestro primer ánimo y enseñanza, pero también nos enseña las Escrituras que unos a otros, entre nosotros, entre los hijos de Dios, nos debemos de estar animando. Claro que enseñando y animando a hacer las cosas de Dios constantemente. ¿Verdad? Recuerdo, ¿verdad? Que hermanos recuerdan aquellos versículos de la Biblia donde dice que 2 es mejor que 1. ¿Verdad? El trabajo de 2 es mejor que el trabajo de 1. El trabajo juntos es mejor que el trabajo de uno solo. Así que cuando nos juntamos a otro hermano o hermana, ¿verdad? Para trabajar, para hacer aquel esfuerzo, para animarnos y trabajar, pues es mejor el esfuerzo en equipo, ¿verdad? Dice las Escrituras también que, ¿verdad? Aquella cuerda de tres hilos es más fuerte, ¿verdad? Representando lo mismo, la unión, ¿verdad? Cuando trabajamos en equipo o unidos en aquella misma misión. Por eso el Señor nos dice que debemos de ser de un mismo pensar, tener una misma visión, ¿verdad? Las cosas espirituales, ir a predicar al mundo el Evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Claro, hermanos, constantemente estudiamos sobre cómo dirigirnos. Estudiamos y recordamos qué es pecado para no hacer aquello. Y vemos muchos versículos en donde el Señor condena ciertas cosas que hacemos y constantemente nos estamos esforzando por no caer, ¿verdad? Y pues agradar a Dios. Pero esto no podemos olvidarlo. Esto también es parte de la enseñanza y mandamiento de Dios. Y en ningún lugar en las Escrituras nos dice que lo podemos dejar de hacer o que después de cierta edad ya no lo hagamos, porque siempre podemos hacerlo, ¿verdad? Ya sea en nuestra juventud o en nuestra vejez, ¿verdad? Quizás ya no podemos andar caminando por las calles, ¿verdad? Tocando puertas o yendo a cierto lugar para repartir invitaciones, etcétera. Pero siempre hay una oportunidad. En casa, ¿verdad? Tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos amigos a quien podemos anunciar siempre. ¿Sí? Ese trabajo no se termina. Por ahí escuchaba a algunos hermanos, ¿verdad? Hace tiempo que decían, el cristiano no se va de vacaciones, ¿verdad? O sea, el cristiano no deja de ser cristiano. No que no podamos ir a algún lugar, ¿verdad? Claro, mientras planeamos a dónde vamos a ir y a dónde nos vamos a reunir en aquel lugar, bien, ¿verdad? Sin dejar de reunirnos y sin dejar de hacer la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es, no tomamos unas vacaciones como decir, bueno, pues por una semana o un mes o un año o más, voy a dejar de ser cristiano. O voy a dejar de hacer la voluntad de Dios. No podemos, ¿verdad? No debemos de hacer aquellas cosas. Al contrario, el Señor nos dice que debemos de estar constantemente, ¿verdad? Agradándole, haciendo su voluntad. Bueno, hermanos, pues siguiendo en este mensaje que vemos en esta ocasión, nuestro Señor Jesús es la luz que alumbra al mundo entero.
llevando este mismo mensaje, esta misma idea, hermanos, vayamos por favor al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, veamos cómo esa luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, se anunció muchas veces. Hermanos, saben que en muchos lugares en el Antiguo Testamento se habla de nuestro Señor, en donde vendría aquella luz de las naciones, o para las naciones, como nos dice aquí en Isaías 60, del versículo del 1 al 3. Nos dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Verdad? Bueno, pues hablando al pueblo, ¿verdad? Y haciendo referencia, claro, a lo que vendría a nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, ¿verdad? Él es la luz, Él es el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, que lleva luz y claridad a todas las naciones, a todo el mundo. Y para eso vino precisamente, para traer esa luz en donde hay obscuridad. Así como hablábamos de ese faro, ¿verdad? Hace unos momentos, que avienta aquella luz al mar, y en aquella oscuridad o en aquella tormenta, sobre aquella neblina y alusa y da una dirección. Y aquellas naves que andan perdidas, podemos pensar, perdidas allá en alta mar, cuando ven aquella luz pasar, saben, allá está la tierra. Allá está mi salvación, ¿verdad? Porque acá hay peligro con esta tormenta o en esta oscuridad, etcétera. Si andan perdidos, y esa luz los va a guiar a la salvación, ¿verdad? Así es en lo espiritual. Si estamos perdidos, dice el Señor, que andamos en oscuridad, en tinieblas, pero la luz de Dios, la luz de nuestro Señor Jesucristo nos alumbra, y también vemos allá está el Señor, allá arriba. Y este es el camino. Verdaderamente eso es lo que hace. ¿Sí? En alguna ocasión hemos andado quizás en la noche, ¿verdad? Al andar en casa, quizás no podemos ver, ¿verdad? O en algún tiempo podemos haber andado en algún lugar en donde no vemos nada, donde estamos, porque están las luces apagadas, y etcétera. ¿Verdad? Pero un poco de luz nos alumbra y ya podemos ver por dónde caminar y no chocar ahí con una pared, ¿verdad? O una silla o algo. Vemos claramente. Pues así en nuestra vida también. Esa luz, que es la palabra de Dios, nos hace saber si andamos bien o mal. La palabra de Dios nos hace ver si andamos en la oscuridad o si andamos bien. Si andamos bien, qué bueno. Gracias a Dios por aquello. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? Así que estábamos hablando precisamente de esto, que constantemente hablamos de lo que tenemos que hacer nosotros. Pero también es necesario enseñar a otros. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene el propósito de ir y enseñar a otros. ¿Sí? Y no solamente aquí, sino afuera. Algún inconverso. Ese es el trabajo de usted, hermano y hermana, y mío. Y de cada hijo de Dios en el mundo, porque ya lo vimos. Ir y predicar a todas las naciones. No quiere decir que tenemos que ir a cada país y tenemos que viajar a Francia y Alemania
y a Rusia y a todo lugar, a cada nación. No. Pero empezó la palabra de Dios allá en Jerusalén. Y ahora, mire en dónde estamos predicando, ¿verdad? En Dover. Gracias a Dios por eso. Ya hay solución para las tinieblas, ¿verdad? De estas tinieblas que estamos hablando, del pecado, la oscuridad que hay en el mundo, pues tenemos esa luz que nos alumbra. Vayamos por favor a Juan, el capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Nos dice así las Escrituras, Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo, de todos. El que me sigue, ahí está la diferencia, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Sí? Así que la luz, Dios quiere alusar y alusa al mundo entero. Como nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para salvar al mundo entero, ¿verdad? Pero quiere decir que ya todo el mundo entero es salvo automáticamente. No, tenemos que actuar, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. No todos reciben aquella salvación que Jesús quiere dar, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer algo. Así también, de esta manera nos enseña Dios que Él alumbra al mundo entero. Y quiere que todos veamos claramente con su palabra. Pero no todos quieren esa luz. Algunos prefieren, ¿saben ustedes? Algunos prefieren andar en esa oscuridad. En donde, ¿verdad? En oscuridad anda uno así como si anduviéramos con los ojos cerrados. Y de esa manera describe también la palabra de Dios a aquellos que son ciegos, dice, que no quieren ver la verdad de Dios, que no quieren andar en sus enseñanzas. Un ciego, y luego ese ciego guía o enseña a alguien más. ¿Qué dicen las Escrituras? Un ciego guía a otro ciego y ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Pero no queremos ser ciegos. No queremos andar en esa oscuridad, queremos que la luz de Dios nos ilumine para saber en dónde andamos. Y como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener aquel camino bien conocido, bien claro, de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria para poder llegar allá. ¿Sí? Quizás en otro tiempo donde no conocíamos la Biblia, nadie nos había predicado, vamos a decir, nunca habíamos escudriñado las Escrituras. En realidad estábamos ciegos, en oscuridad, y no veíamos ni sabíamos qué teníamos que hacer para ir a Dios, para salvar nuestra alma. Ahora que lo conocemos, ¿verdad? O cuando venimos a ese conocimiento, aquello debe ser algo claro, ¿verdad? En donde sabemos cuál es la meta, cuál es el propósito. ¿Sí? Y me acordé, yo trabajaba de maestro hace algunos años en Texas, antes de venirnos a Florida. Y en las escuelas, para los maestros, saben que les dan un plan. ¿Sí? Esta es la misión de tu clase. Vas a enseñar esto y esto y esto para llegar a tal punto, a tal grado de educación deben de llegar o de entendimiento deben de llegar los estudiantes, ¿verdad? Entonces el maestro tiene pues una clara guía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que guiar? Para no desviarnos a otro tema donde quizá le toca a otra clase o a ninguna, ¿verdad? Simplemente quedarnos en ese plan de estudio, ¿verdad? El maestro pues tiene aquella clara visión de lo que tiene que hacer. Así el cristiano.
y aún más, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es más importante esto. Pero el cristiano debe tener aquella clara camino, aquel claro esfuerzo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a aquel lugar? ¿Verdad? Esa es, pues, la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor, después de haber mandado a su Hijo, después de habernos dado, pues, su Evangelio, ahora nos manda, pues, que tenemos que creer en Él. ¿Verdad? Todo mundo, hermanos y amigos, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que creer en esa palabra que Él nos ha mandado. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:15. Acompáñame y leamos, por favor, ahí. Marcos 1:15 nos dice de esta manera. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. Arrepentíos y creed en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Es esta. Aquí está el Evangelio del Señor, ¿verdad? En nuestras manos lo tenemos. Si esto es el camino, esto es para nuestra salvación, pues otra vez, como lo hemos dicho antes, ¿cómo no nos vamos a esforzar? ¿Cómo no nos vamos a esforzar por leer esto? Por entenderlo correctamente. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido, decía nuestro Señor Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. La iglesia, por supuesto, todavía no se establecía cuando Jesús estaba hablando aún, pero ya estaba cerca. Nuestro Señor ya estaba próximo a morir, ¿verdad? En un tiempo. Ese es el reino. Estaba próximo, pero ahora ya está aquí. Así como nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos a hacer oración, ¿verdad? A orar y decía, venga tu reino. Porque todavía no venía la iglesia. Ahora ya no pedimos que venga el reino porque ya está aquí. Ahora pedimos que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se multiplique, que los hijos de Dios sigamos creciendo y predicando para que muchas almas más vengan a ese reino de nuestro Señor que ya está establecido, ¿verdad? Arrepentidos, por supuesto, de nuestros errores, de nuestros pecados, porque sí, en ocasiones podemos fallar al Señor. Pero no nos desanimamos y no nos quedamos ahí, sino que hay que arrepentirnos, precisamente como lo está diciendo aquí nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y Él nos perdona nuevamente, ¿verdad? Ese es nuestro constante camino. Esto es nuestro constante andar. No que andemos buscando el pecado y nos arrepentiremos. Bueno, claro que así será, pero no, nos vamos a esforzar por ya no faltar a Dios, ¿verdad? Por ya no pecar más en contra de nuestro Señor. ¿Cómo puede el mundo creer? Bueno, pues me gustaría que fuéramos a Romanos, a leer en el capítulo 10, por favor. Romanos 10, del versículo 10 al 18. Acompáñenme en esta lectura, por favor. Romanos 10, del 10 al 18 nos dice así. Si lo tenemos, pues vamos a leer. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere,
no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a detenernos aquí un momento. Hasta ahorita, ¿verdad? Estamos viendo esa bendición de Dios para ser salvos, ¿verdad? Todos podemos venir al Señor. Tanto judíos como gentiles. Aquí dice griegos, ¿verdad? Representando pues los judíos, los gentiles, perdón. Todo el resto del mundo, ¿sí? Todos podemos venir al Señor creyendo en Él. Otra vez, porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense, ¿qué quiere decir invocar? ¿Qué quiere decir invocar para yo invocar a Dios y ser salvo, como dice aquí? Pues invocar quiere decir orar a Dios, pedir al Señor y olvidando, o más bien recordando, no debemos olvidar los demás versículos, ¿verdad? Porque también nos habla del oír, como sabemos, oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos, ¿verdad? Entonces, invocar en nombre del Señor quiere decir orar a Él, a pedir, ¿verdad? Que pueda recibir esa salvación, que pueda, aprender de su palabra, que pueda obedecerle. Si lo hacemos sinceramente, pues recibiremos aquello, porque Dios quiere que todos sean salvos. Bueno, sabiendo pues las promesas de Dios, su amor, su salvación que está ahí dispuesta, entonces nos dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si alguien en el mundo, hermanos, no han creído en el Señor y no han oído, pues ¿cómo van a invocar su nombre? ¿Cómo van a pedir al Señor ser salvos? ¿Verdad? ¿Y cómo creerán? Dice las Escrituras. En el 14 sigue diciendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, nos puede decir aquí, ¿y cómo oirán las personas si usted y yo no vamos a predicarles? ¿Verdad? Y ahí está el paso, y ahí está la bendición de Dios, ahí está la salvación que tenemos en nuestras manos, y aquí está el evangelio que tenemos. Y es necesario que crean y que invoquen y que escuchen la palabra de Dios, pero ¿cómo van a hacer eso si usted y yo no vamos? Es lo que nos está diciendo la Biblia aquí. Por eso el título era ir y predicar a todo el mundo, recordándonos este mandamiento tan importante, ¿verdad? Y sigue diciendo el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces nos sigue hablando de la importancia, ¿verdad? De predicar, de llevar ese evangelio, porque toda la salvación y todas las cosas de Dios empiezan ¿por dónde? Por el oír. Ahí empieza todo, esta grandeza para el mundo entero. Pero si usted y yo no vamos, pues ¿cómo va a oír la verdad la gente? ¿Verdad? Recordemos esto, hermanos. Por eso decía, nuestro trabajo como cristianos no se termina, ni por ser muy jóvenes, ni por ser muy viejos, ni nada intermedio.
por supuesto. Siempre tenemos aquel trabajo. ¿Sí? En casa, en el trabajo, en todo lugar. Debemos de seguir cumpliendo con esto, ¿verdad? Animarnos, por eso decía al principio, aún es mejor cuando nos juntamos. 2 o 3 o más, ¿verdad? Y ir a tal lugar, buscar almas, predicarles, invitarlos, buscar aquella oportunidad para que oigan la palabra de Dios. Porque el mandamiento no es, esperen a que alguien venga a ustedes para predicarles, ¿verdad? Es muy diferente esperar, bueno, pues a ver cuando alguien viene, ¿verdad? A preguntarnos. Y qué bueno que alguien viene. Y sí, muchas veces las personas vienen a buscar, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero el mandamiento es ir y predicar, ir y buscar aquellas almas, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues esto es de suma importancia, ¿verdad? No podemos olvidarlo. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de parte de Dios de seguir animando y buscando almas. Pero ¿qué podemos predicar? ¿Qué debemos predicar? Pues saben, hay muchos versículos, toda la Biblia, por supuesto, es tan importante, ¿verdad? Tantas cosas, y a veces tenemos muchos años el Evangelio y seguimos aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero hay algunos versículos que me gustaría, pues, recordar en esta ocasión. Predicamos a Cristo. Porque así se nos dice, ¿verdad? En Hechos 9:20, aquel ejemplo que ha quedado. Hechos 9:20, por favor, si me acompañan a leer ahí, nos dice así la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién estaba predicando aquí? Bueno, es Saulo, ¿verdad? Pablo. Después de haberse convertido, inmediatamente se puso a predicar. Bueno, él recibió el mensaje directamente de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que esforzarnos para predicar. Hermanos, no podemos ir sin estar preparados, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que estudiar. Tenemos que constantemente venir aquí porque cada vez que venimos aprendemos, nos animamos. Pero no solamente aquí estudiamos, en casa también, ¿verdad? Y podemos tener un plan. Ok, ¿cómo? Imaginémonos, ¿verdad? Cuando me presente con alguna persona, cuando tenga la oportunidad de estar con una persona, ¿cómo voy a empezar? ¿Verdad? No hay nada de malo en planear aquello, porque es bueno, ¿verdad? Le puedo decir, bueno, le puedo comenzar de hablar de tal cosa, preparo algunos versículos, los recuerdo, ahí hago mis notas, tengo mis notas, perdón, lo cual puedo usar, ¿verdad? Pero podemos hacer un plan, sí, y utilizarlo para ir y predicar, ¿sí? ¿Pero qué anunciamos? Podemos, así como Saulo, tocar una puerta o hablar con alguien y decir, ¿sabe quién es Cristo? ¿Sabe que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree eso? Ya la persona dirá, sí. O quizás no. Si dice que sí, bueno, bien. ¿Quién es? Para usted, ¿quién es? ¿Qué sabe de él? ¿Qué me puede decir? Hacer preguntas. Las preguntas es bien, escuchar de ellos. Para saber nosotros también cuánto saben o cuáles son sus dudas, qué es lo que no sabe y de dónde podemos comenzar a hablar, ¿verdad? A predicar ahí a esa persona, ¿verdad? Sí, claro que podemos hacer aquellos
planes. Predicad, pues, esto es lo que Pablo hacía. Predicaba a Cristo en las sinagogas, bueno, a los judíos, diciendo que este era el Hijo de Dios. Podemos pensar, bueno, pero eso es hace años, al principio, ¿verdad? Ahora se predican cosas diferentes. No, la salvación es la misma. La fundación es la misma, como lo estamos viendo en nuestra clase de los domingos, que al rato lo veremos, si Dios lo permite. Seguiremos ahí. La fundación, la enseñanza es la misma, no lo podemos cambiar. No hay otro fundamento. Ahí es, el fundamento es Cristo. Cristo es lo principal que debemos de predicar. Y de ahí vienen pues muchísimas cosas más. Toda la enseñanza del Señor. ¿Verdad? Y de buscar y de hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, ¿qué debemos predicar? Pues predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a recordar este otro versículo, por favor, en Lucas capítulo 24. Lucas 24, 45 al 47. Así nos dice la palabra de nuestro Señor. Lucas 24, 45 al 47 nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mandamiento, recordando a nuestro Señor Jesús lo que ya les había enseñado a los discípulos. Ahí les está diciendo, esto es lo que les había dicho, que era necesario. Nuestro Señor Jesús ya había muerto y resucitado, y ahí estaba con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que les está diciendo. Esto es lo que les había dicho, ¿verdad? Así está escrito, así está profetizado, que era necesario que yo, dijo nuestro Señor Jesucristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y Pedro, cuando Jesús les decía eso, Pedro decía, no, Señor, no permitas que eso suceda. Por eso el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, o en las del hombre, ¿verdad? Esto era necesario. Pedro, al pedir que no sucediera eso, estaba pues estorbando el plan de Dios. Así que aquí les está explicando otra vez, esto era necesario. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hace algunos 2000 años, hace algunos 2000 años, aproximadamente, Jesús dijo esto. Y allá comenzó en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Ahí empezó el reino. Ahí empezó la iglesia del Señor. Y miren, después de 2000 años, ¿en dónde estamos predicando? Como decía hace rato, en Dover. Y ese era el plan. Empezar en Jerusalén y después en todo el mundo, ¿verdad? Y se predica y la iglesia del Señor está en todo el mundo. Y hay cristianos en todo el mundo, en donde se esfuerzan por llevar la palabra y ser la luz del mundo. ¿Nos esforzamos nosotros igual? Pues estamos ahora en Dover. Y estamos rodeados de otros pueblitos también, otros pueblos, otras ciudades, en donde también podemos predicar. Aprovechemos, hermanos, el tiempo, ¿verdad? Y sigamos
estos mandamientos de nuestro Señor. ¿Saben lo que dice Marcos 1:38? Vamos a leerlo. Nos dice un versículo corto también que estamos considerando. Marcos 1:38 nos dice: y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Vámonos a los lugares vecinos, así como estaba diciendo, Dover y estamos rodeados de otros pueblos, ¿verdad? Ya habían predicado ahí en aquel lugar, como si nosotros ya hubiésemos predicado en todo Dover. Ahora vamos a otros pueblos, ¿verdad? Dice pues, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Para eso vino nuestro Señor Jesús, para predicar, y fue precisamente lo que Él hizo. Y no dejaba de hacerlo. Y ya pues habían predicado en aquel lugar, vamos pues a otros lugares. Vamos a seguir predicando. Y eso mismo que el Señor hizo es el mandamiento para sus hijos, que sigan haciendo lo mismo. Y gracias a Dios que se ha seguido haciendo. Por eso usted y yo conocemos la verdad de Dios, la palabra del Señor, la cual nos salva, nos da la luz, nos saca de aquellas tinieblas, ¿verdad? Gracias a Dios por esto, hermanos. No porque estemos en un lugar pequeño, un lugar apartado o en un lugar donde no hay mucha gente, quiere decir que nuestro esfuerzo debe ser menor. No, de ninguna manera, ¿verdad? Al igual cuando estamos reunidos y que no somos muchos, igual sabemos que la bendición de Dios la recibimos de la misma manera. Y que Dios está entre nosotros, ¿verdad? Seamos pocos o seamos muchos. Lo importante es que seamos fieles a Dios para que Él pueda estar ahí, ¿verdad? Porque Dios no puede estar en donde hay pecado, ¿verdad? Entonces el Señor vino a predicar y sus hijos son mandados a hacer de la misma manera, como ya lo estamos viendo. Desde Jerusalén hasta Dover, seguimos predicando. Vamos a considerar Hechos 10, por favor, también. Hechos 10, 42. Nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Sí? Así que ahí estaban los discípulos predicando, ¿verdad? Al pueblo. Aquí estamos en un pueblo también, o en una ciudad, o en el lugar donde estamos, es lo que quiere decir. En donde estemos, Él nos manda a predicar, hermanos, y de predicar al mundo entero, ¿verdad? Llevar esa luz de Dios, enseñando otra vez de Jesús, que Él es el juez, que ahora Jesús es nuestro Salvador. Pero mañana, o en aquel día, nuestro Señor será nuestro juez, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar. Humberto, ¿cumpliste con mis mandamientos? Y el nombre de cada quien, ¿verdad? Todos vamos a dar cuentas, no nos vamos a poder esconder. Yo me acuerdo cuando recién me bauticé, allá mi esposa y yo, ¿verdad? Éramos novios aún y los dos nos bautizamos el mismo día, gracias a Dios. Y pues al principio que estaba aprendiendo, me daba mucha pena, ¿verdad? Y como que en la hora de la oración, pues había aquel grupo, ¿verdad? En la Nayarit, y pues yo como que me escondía ahí atrás de los demás, ¿verdad? Que no me fueran a decir a mí que hiciera oración. Todavía me daba mucha vergüenza, ¿verdad? Mucha pena. Aunque bueno, uno va madurando, por supuesto, ¿verdad? Va madurando y va creciendo y seguimos pues llevando ese anuncio, esa predicación en todo momento, ¿verdad? Y todos pasamos quizás por ese crecimiento, debemos, ¿verdad?, de pasar por ese crecimiento. Y
otra vez, nunca dejamos de aprender, siempre seguimos. Así que, hermanos y amigos, para pues concluir en esta ocasión, le invitamos, si alguien entre nosotros aún no ha venido al Señor, atienda a la predicación y propósito de Jesús para usted y para el mundo. El propósito de Jesús fue venir a predicar, fue anunciar, y sus hijos de igual manera venimos a predicar, a anunciar esa salvación, ese arrepentimiento, a predicar del reino, de la salvación, de la luz. Atienda a ese llamamiento, no espere más. No sabemos qué sucederá el día de mañana. Hoy es el día de salvación, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y así 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermanos, ahí está aquella invitación de Dios para nosotros, los que ya hemos venido al Señor, los que ya somos cristianos. Ahí está el mandamiento. Sigamos predicando, anunciando. Dios dice que nuestros pies son hermosos, no por lo exterior, no algo físicamente, sino simbólicamente. Es algo hermoso, está diciendo Dios. Es algo hermoso cuando mis hijos andan caminando, cuando mis hijos van a algún lugar para predicar y anunciar y animar y buscar almas perdidas. Para Dios es algo bello, es algo hermoso. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Animémonos unos a otros a seguir haciendo esto, recordándonos. Juntémonos, ¿verdad? Sigamos juntándonos para hacer ese trabajo que Dios nos pide. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay una consecuencia para cada quien. ¿Sí? No queremos que el Señor nos castigue, sino que deseamos, por supuesto, recibir aquella promesa, aquella vida eterna. Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Así ahora nuestro hermano Andrés nos